Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeos Españoles. Hoy hablaremos de la familia de Abendama. Abendama es apellido sefaradí. Entre los sabios y rabinos que lo llevaron sobresale Yitzhak Chaim de Brito Abendama, sabio y maestro de la comunidad portuguesa de Ámsterdam, donde murió a la edad de 100 años en 1760. Publicó Sermão Extraordinário en 1753 y dirigió la Academia Talmúdica Etz Chaim, conocida en castellano como Árbol de las Vidas, ayudado por sus colegas Solomón Ayalón y David Israel Atías, y por sus sucesores Solomón Salem y David Cohen de Azevedo. Tomó parte en la preparación de una colección de decisiones rabínicas que fue publicada en 9 volúmenes en Ámsterdam en 1733, con el título de Pri Etz Chaim o Frutos del Árbol de la Vida. Pero el apellido Abendama fue llevado por numerosas familias de judíos portugueses y españoles en Ámsterdam y en Londres. El primero en esta lista gloriosa fue el marrano Francisco Núñez Pereira, que huyó de España por temor a la Inquisición a finales del siglo XVI y principios del XVII, para asentarse en Ámsterdam, donde se casó con su prima Justa Pereira. Los hijos nacidos de este matrimonio murieron, muertes que fueron atribuidas por su mujer al hecho de que él no había sido circuncidado, por lo cual se separaron hasta que tal ceremonia hubiera sido realizada. Entonces tomó el nombre de David Abendana y fue uno de los fundadores de la primera sinagoga de Ámsterdam. Murió en 1625 dejando 2 hijos, Manuel y Abraham. Manuel fue jajam de Ámsterdam y contribuyó al aumento de la vida espiritual en su comunidad. Otro Abendema fue Jacob, jajam de Londres. Había nacido en 1630. Y vivió hasta 1695. Fue el primogénito de Yosef Abendana y estudió en la Academia Rabínica de los Pintos en Rotterdam. En 1655 aceptó el cargo de jajam en Ámsterdam y aquel mismo año dirigió un acto religioso en honor de Núñez y Almeida Bernal, martirizados por la Inquisición en Córdoba. Poco después publicó junto con su hermano Isaac el Michlal Yofi de Solomón ben Melech, comentario bíblico, y su obra Leket Shechecha, Cosechas, que fue editada por suscripción pública en Ámsterdam en 1660. Los sabios de esta familia fueron los primeros en ganarse el reconocimiento y aprobación de los sabios cristianos de su tiempo. De hecho, hablaban de ellos con elogio intelectuales no judíos como John Boxtorf en Basilea, John Cockhouse y Jacob Golius en Leiden y otros. En Leiden, Jacob Abendana se encontró con el profesor Anton Hulsius, a quien ayudó en sus estudios orientales y que se empeñó en convertirle al catolicismo. Mantuvieron correspondencia epistolaria en la que disputaban sobre asuntos filosóficos y religiosos.
El intento de convertirle al cristianismo indujo a Abendama a traducir el Kusari de Yehuda Levi al castellano, traducción que fue muy elogiada y valorada por el cuidado con el que fue llevada a cabo. En 1675, Jacob Abendama estuvo presente en la dedicación de la Gran Sinagoga de Ámsterdam. Desde ahí fue llamado a Londres para convertirse en Jajam, sucediendo en el cargo a Joshua de Silva en 1680. Y completó ahí la traducción al castellano de la Mishnah. Ahí murió sin sucesores en 1695 y fue enterrado en el cementerio portugués de Mile End. Su obra publicada más importante fue el Kusari, o libro de grande ciencia y mucha doctrina, traducido del hebreo y comentado por el HHR Jacob Abendana. Otros de los Abendana o Abendamas importantes fue Yitzhak Abendana, profesor de hebreo en la Universidad de Oxford y murió en los primeros años del siglo XVII. Era hermano de Jacob Abendama, famoso médico y sabio. Tras vivir en Hamburgo y en Leiden, donde estudió medicina, se asentó en Inglaterra, donde enseñó hebreo en Oxford. Con anterioridad había estado en Cambridge. Enseñó hebreo y estudios rabínicos a particulares en clases privadas, ingresos que no eran suficientes. En 1671 tradujo al latín toda la Mishnah, traducción que vendió a la universidad, y cuando este trabajo fue terminado, dejó Cambridge para marchar a Oxford, donde se ganó la amistad del presidente del Hertford College, a quien dedicó su calendario judío de 1695 y 1696. Más tarde, Abendana escribió su Discourses on Ecclesiastical and Civil Politics of the Jews, publicado en 1706, obra importante en el que el fondo es una elaboración de ensayos que ya había iniciado en sus calendarios. Como su hermano había hecho, también él mantuvo correspondencia epistolar con numerosos sabios cristianos. Se conservan cartas suyas dirigidas a Buxtorf el joven en hebreo y en latín. Gracias.